Esta es una historia realmente difícil, porque estamos viendo las condiciones en las que, según la policía, vivían 6 niños, incluido un bebé de 2 meses, encerrados dentro de una unidad de almacenamiento. Sus padres fueron encontrados dormidos dentro de su auto afuera de la unidad y ahora enfrentan cargos graves. ¿Cuánto estaba recibiendo supuestamente esta pareja en beneficios del Seguro Social? Y lo que la mamá tuvo que decir por sí misma en una emotiva audiencia en la corte. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. No es sencillo ver las imágenes que voy a mostrarte. Fotos de una unidad de almacenamiento donde, según la policía, 6 niños, incluido un bebé, vivieron semanas. La policía acudió a este complejo de almacenamiento a la 1:30 a.m. el martes 16 de septiembre pasado. Alguien había escuchado el llanto de un niño proveniente de una de las unidades. La policía de Milwaukee informó que al abrir la unidad de almacenamiento hallaron niños viviendo ahí y las edades de esos niños, 9, 7, 5, 3, 2 años y el bebé de apenas 2 meses. Ahora, la policía dice que el olor era, entre comillas, pútrido. En la foto se ve un sofá seccional, un colchón y cobijas sin sábanas. La policía afirma que solo entraba luz por las rendijas de la puerta. No había agua, electricidad ni forma de pedir ayuda, lo que me hace pensar en ese niño de 2 meses. Esta es la otra imagen que la policía publicó de un balde en esa unidad de almacenamiento. Y eso es lo que, según se informa, estos 6 niños estaban usando para ir al baño. La policía buscó a quienes encerraron a los niños en la unidad de almacenamiento, un sitio para guardar cosas, no para que personas, y menos niños, duerman ahí. Afuera hallaron una Ford Expedition y dentro dormía con su perro. La policía afirma que eran los padres de estos 6 niños, Charles Duprist, de 33 años, y Asia Zelinsky, de 26 años. Denuncia penal revisada por Vuelve y SNTB. Francamente, te parte el corazón lo que estos niños supuestamente dijeron a los investigadores. El niño de 5 años contó a la policía que les pidieron a los niños no hacer ruido en la unidad. El niño de 9 años dijo que era su trabajo cuidar de sus 5 hermanos y que tenía hambre. Dijo que sus padres bebían y que cuando estaban borrachos era su trabajo cuidar de todos. Otra niña dijo que le molestaba que el perro pudiera dormir en el auto mientras ella y sus hermanos estaban encerrados en la unidad. Los fiscales luego señalarían cuánto espacio había en el auto, donde incluso un niño podría haber cabido en lugar de estar supuestamente encerrado en una unidad de almacenamiento. No es que eso lo hubiera hecho mucho mejor, ni que fuera un lugar adecuado para que un niño durmiera. Una niña dijo que se sentía, cito, triste cuando la unidad de almacenamiento estaba cerrada. El niño de 9 años también dijo que él y otros niños recibían nalgadas de su papá, Duprist. Ahora, estos padres, supuestamente, le dijeron a la policía que sus hijos habían estado durmiendo dentro de esta unidad durante las últimas 6 semanas. El papá dijo que los niños dormían ahí 3 veces por semana y admitió que pudieron haber encontrado un lugar con familiares o amigos para que los niños se quedaran, pero en su lugar, supuestamente, decidieron que la unidad de almacenamiento era lo que iban a hacer. Ahora, además de las condiciones sucias y potencialmente peligrosas en las que vivían los niños, la policía dice que también encontraron un arma cargada en la consola central de la SUV en la que Charles y Asia estaban durmiendo. Asia dijo que el arma era suya, pero Charles la tocó. Ambos padres tienen 6 cargos de negligencia infantil. Charles además enfrenta uno por posesión ilegal de armas siendo convicto. En los registros judiciales vimos que en 2010 Charles fue condenado por asalto sexual en tercer grado en el condado de Issaquah, Wisconsin, al norte de Milwaukee. Actualmente, todos los niños están bajo custodia de protección infantil. Duprist y Zelensky enfrentan cargos graves. Así fue parte de la comparecencia inicial de la mamá ante la corte, según WISN. Tenemos a sus hijos diciendo que no tenían comida, que la única comida que encontraron fue de la basura. Puedes ver que estaba muy emocionada en esa aparición, palabras fuertes y francamente honestas del fiscal.
Ella y Duprist han dicho que estaban sin hogar, que se vieron obligados a vivir en esas condiciones porque los echaron de un refugio en Milwaukee. Pero ese refugio está rechazando esas afirmaciones. Hablaré de eso en un momento. Descubrimos que Zelensky seguía muy activo en redes sociales, así que tenía acceso a un teléfono aún sin hogar. Aquí hay una publicación que Zelensky subió el 5 de septiembre señalando que llevaba un mes después del parto. No se sabe cuánto tiempo Duprist, Zelensky y los niños fueron considerados personas sin hogar. Los fiscales afirman que esta pareja recibe unos 2.000 mensuales del Seguro Social. La pareja también afirmó nuevamente que los echaron de un refugio en Milwaukee, pero esa organización le dijo a WTMJ-TV que verificaron que había una vivienda permanente asegurada para esta familia cuando salieron del refugio, pero ahora están descubriendo que la familia en realidad nunca fue a esa vivienda. Están cuestionando que esta familia fue expulsada del refugio y que no tenía a dónde ir. También dijeron que había varias familias que estaban ayudando a esta familia y a sus hijos. El Milwaukee Journal Sentinel informa que Duprist es un delincuente sexual registrado, lo que pudo impedir que la familia se quedara en algunos refugios. Al armar esta historia, estábamos trabajando para obtener más información sobre esta pareja y sobre dónde pudieron haber vivido en el pasado, mientras tratamos de reconstruir la historia de cómo finalmente llegaron a supuestamente tener a sus hijos en esta unidad de almacenamiento en Milwaukee. Encontramos una dirección antigua registrada en truthfinder.com, pero no sabemos cuándo la dejaron ni qué circunstancias los llevaron a supuestamente quedar sin hogar. Ahora nos acompaña para hablar sobre este caso la profesora de Derecho en la Universidad de Temple, Merion Bracia. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Sé cómo eran las fotos de la unidad de almacenamiento, cómo se veía por dentro. Es difícil para cualquiera ver eso y pensar en los niños que supuestamente estaban viviendo ahí. Pero desde el punto de vista del fiscal, ¿qué están buscando ahora para construir un caso contra estos dos padres? Sí, creo que las fotos, ya sabes, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Y el hecho de que haya evidencia visual documentada sobre el estado de la unidad de almacenamiento, el tamaño que tenía, lo que se esperaba que los niños usaran en cuanto a higiene y saneamiento, creo que esas fotos serán pruebas visuales muy poderosas para que quien decida los hechos determine cómo estaban siendo tratados estos niños, cómo se esperaba que sobrevivieran. Y creo que las observaciones tan evocadoras de los agentes de la ley que encontraron a los niños también serán pruebas muy persuasivas y poderosas. Es impactante, no solo por los 6 niños, sino por sus edades desde 9 años. Y parecía que él estaba a cargo de cuidar a todos sus hermanos. Pero dicen que había un bebé de 2 meses que fue encontrado en esta unidad de almacenamiento. Y sé que los estados son diferentes, y esto es Wisconsin, pero me refiero a que alguien de 9 años es muy diferente. Sigue siendo vulnerable, pero muy diferente a un niño de 2 meses. Supongo que, ¿cómo varían los cargos cuando se trata del rango de edades que vemos en este caso? Sí hay agravantes. Creo que 2 cargos para cada acusado se agravaron y se les imputó con una clasificación mayor por la edad de los niños. Normalmente en Pensilvania suele ser menor de 7 años. En algunos estados, como Wisconsin, el agravante aplica cuando la víctima o testigo menor de 6 años denuncia. Y así que en este caso creo que había al menos dos niños que tenían menos de 6 años, incluyendo, por supuesto, al bebé de 2 meses. Y por eso se considera una ofensa más grave descuidar o abusar de un niño menor de 6 años por su vulnerabilidad, por su aparente indefensión. Según la denuncia penal, esos 2 cargos se presentaron contra cada acusado. ¿Cómo, cuando un cargo se agrava de esa manera, cómo impacta eso en el castigo que podría recibir? Podría aumentar el castigo porque con la agravación eso significa que hay una mayor exposición. Eso significa que hay un periodo mayor de encarcelamiento o supervisión que un juez podría imponer, que hay un periodo más largo de castigo que es
al que cada acusado sería elegible. Y esta pareja dijeron que no tenían hogar. La falta de vivienda es un problema en muchas ciudades como Milwaukee, Filadelfia y Atlanta. Donde vayas, la gente tiene hijos y suele hacer lo mejor posible. Al procesar un delito así, sabiendo que eran personas sin hogar, ¿en qué te fijas normalmente? Supongo que, ¿qué tanto influye eso? ¿Alguna vez hay cierta consideración al entender que alguien puede no tener los recursos que otras personas tienen, como una casa? Por supuesto. Y creo que la empatía y la compasión no se pierden, espero que no se pierdan en los fiscales en este caso. Creo que ellos considerarán todas las circunstancias. Van a analizar qué opciones de vivienda estaban disponibles para esta familia, qué servicios sociales se les ofrecieron, qué beneficios o servicios aprovecharon y de cuáles hicieron uso. Creo que el hecho de que hayan estado previamente en un refugio y que se les haya arreglado una vivienda va a ser un factor significativo que los fiscales tomarán en cuenta. Y el argumento de los fiscales será que esta no era una familia o que estos no eran cuidadores, que no tuvieran otras opciones, otros lugares a donde ir o instalaciones donde sus hijos pudieran vivir y prosperar, sino que fue una decisión intencional de los padres, los acusados en este caso, de someter a sus hijos a las condiciones de vida que las autoridades encontraron. Porque hay una parte donde, ya sabes, son personas sin hogar, y ese es un problema importante en todo el país. Pero incluso dentro del microcosmos de lo que pasó, cuando encontraron a los niños, ya sabes, los padres estaban en el auto y estaban con un perro. Incluso los fiscales en la corte dijeron que había espacio en el auto. Y de nuevo, no sé cuánto eso lo habría hecho mejor. Quiero decir, nunca quieres que un niño duerma en un auto, pero al mismo tiempo, ¿cómo podría ese elemento contrarrestar la defensa de, oye, eran personas sin hogar, no tenían a dónde ir? Así es. Y creo que el hecho de que el perro estuviera en el auto con los padres, puedo escuchar el argumento de la fiscalía de que, ya sabes, se priorizó la vida de un animal o la comodidad y el bienestar de un animal por encima de sus 6 hijos. Pero sí creo que eso influirá, al menos en el caso del bebé de 2 meses, porque el bebé de 2 meses no estaba envuelto y siendo sostenido por los padres. ¿Por qué se le entregó el cuidado y la custodia del bebé de 2 meses a... ¿Y los demás hermanos menores? Entonces, creo que el hecho de que al menos no hubiera un padre físicamente presente en la misma instalación, en el mismo entorno con los niños, va a ser un hecho significativo. El hecho de que los padres eligieran darse a sí mismos alojamientos separados, por así decirlo, y que eligieran quedarse con el perro en lugar de tal vez poner al perro en otro lugar o dárselo a otros cuidadores. Creo que esos son hechos que no reflejarán bien las decisiones de los acusados en este caso. Y también pienso en los cargos que enfrentan, y solo tengo a Charles aquí arriba donde enfrenta estos cargos de negligencia infantil, y son 6 años. Y dice entre paréntesis, sin daño a un niño menor de 6 años o con discapacidad, lo cual parece ser un delito grave de clase 1 en Wisconsin. Sé que muchos pueden juzgar solo por apariencia, sobre todo al ver a un bebé de 2 meses así. Hay un balde que supuestamente estos niños usaban para ir al baño. Quiero decir, suena casi como abuso mantener a un niño encerrado en una unidad de almacenamiento como esta. ¿Cuál es la diferencia legalmente entre alguien que enfrenta un cargo de negligencia y alguien que enfrenta un cargo de abuso? Bueno, creo que la diferencia es la intencionalidad, ¿verdad? La negligencia significaría que simplemente eso, que ha habido una conducta negligente, que ha habido alguna ausencia, que hay una falta de cuidado que se espera de un padre, tutor o alguien en una capacidad de cuidador y que esos apoyos razonables y ese nivel de cuidado que como sociedad esperaríamos que se le diera a los niños faltaron en este caso. En los casos de abuso, normalmente estamos viendo un elemento de intención específica, de causar o infligir daño físico o de hacer algo
y un acto consciente que privaría a un niño u otro ser de lo que necesitan para vivir y sobrevivir. Y entonces creo que en este caso hay un argumento en ambos frentes, tanto por abuso como por negligencia, porque se tomó una decisión consciente, como argumentarán los fiscales, de colocar a estos niños en esta unidad de almacenamiento bajo estas circunstancias, careciendo de las instalaciones y otros indicios que esperaríamos para la seguridad y el bienestar de los niños. Y se tomó una decisión consciente de privar a los niños de esas comodidades. Y creo que puedo imaginar a los fiscales basándose en eso para su acusación de abuso. Otra parte de esto que también me llama la atención es que estaba cerrado con llave, que había algo que estaba cerrado. No era un garaje abierto por donde un niño pudiera salir, lo que tampoco habría mejorado la situación en muchos sentidos. Pero cuando se trata de los argumentos que los fiscales podrían presentar, porque sé que en casos, en circunstancias muy diferentes, de alguien que supuestamente está siendo retenido cautivo, digamos, si la puerta está cerrada con llave, si tienen la capacidad de salir caminando. He oído a abogados defensores oponerse en contra de eso. En este caso, no había manera de que estos niños pudieran salir. Y es verano, creo, en Milwaukee también, donde sí hace calor. Supongo que esa parte, ¿qué tan crucial podría ser para el argumento de la fiscalía? Creo que también es un hecho muy importante y sí hace calor. Sí, es Milwaukee, pero también en caso de una emergencia no había manera de que los niños pudieran comunicarse con sus padres. No había manera de que pudieran llamar a sus padres. Creo que incluso el hijo mayor describió que la única luz que entraba era a través de las rendijas en la parte inferior de la puerta tipo garaje de la unidad de almacenamiento. Así que realmente es una situación peligrosa y aterradora para los niños. Y creo que todos estos factores van a ser hechos que la fiscalía realmente va a resaltar para probar su caso. ¿Sabes? En las instalaciones de bodegas no son, supongo, áreas de mucho tráfico donde la gente esté viendo regularmente, pero según los padres, se quedaron aquí varias semanas. Cuando se trata de ver si alguien los vio, y no sé si sea el caso, pero me refiero a si hay otra persona que podría enfrentar cargos, porque ¿cómo estuvieron estos niños en la bodega semanas sin que nadie los viera? Supongo que, ¿qué tipo de investigación se podría hacer para tratar de averiguar si alguien podría ser, de alguna manera, cómplice ante la ley por permitir que esto ocurriera durante tanto tiempo? Claro. Bueno, yo esperaría que los investigadores estén revisando todo el lugar físico, la ubicación física donde se encuentra la bodega de almacenamiento. Hay cámaras y tarjetas de acceso, se requiere tarjeta. ¿Quién tiene permiso para entrar a la propiedad o acercarse a las unidades de almacenamiento individuales? ¿Qué información tenía la administración o debería haber tenido sobre los inquilinos y para qué se estaban usando realmente las unidades? ¿Qué acceso los propietarios de la unidad o los inquilinos de la unidad tenían y en qué momento y por cuánto tiempo? Así que creo que esas son todas preguntas que los investigadores pueden hacerle a la instalación misma para determinar quién sabía qué o quién debió o pudo haber sabido qué y quién pudo o debió haber hecho algo para ayudar a estos niños, si de hecho había información disponible para otros que pudieran ser considerados reporteros obligatorios. Y sé que los niños ahora están bajo la custodia de una organización de servicios sociales en Wisconsin. ¿Cómo se ve el futuro para ellos, para los niños en este tipo de casos, donde ahora están bajo la custodia del Estado? Bueno, creo que hay tantos resultados diferentes en nuestro sistema de acogida y en nuestros servicios sociales como niños hay en el sistema, desafortunadamente. Creo que las cosas podrían terminar muy, muy bien para ellos. Y creo que hay muchas historias que no tienen finales tan felices. Y así que creo que ante todo la fiscalía tendrá que considerar qué testimonios, si es que alguno, requerirán de los niños que estuvieron involucrados en este caso, porque hasta cierto punto los agentes de la ley que estuvieron, por así decirlo, vigilando la unidad de almacenamiento, que hicieron las observaciones, solo pueden testificar hasta cierto punto. Ellos solo pueden testificar sobre las condiciones que hallaron ese día al encontrar a los niños. Pero en cuanto a las experiencias a largo plazo de los niños dentro de esta unidad de almacenamiento, cómo era su día a día, cómo iban al baño,
cómo se cuidaban entre ellos, cómo se sentían mientras estaban encerrados dentro de esta unidad. Esos son hechos y partes del testimonio que realmente solo pueden provenir de los propios niños que lo vivieron. Y claro, Chris, también podemos hablar más a fondo sobre el trauma que sufren los niños al testificar contra sus padres y vivir esa experiencia en la corte. Y también las batallas legales sobre qué niños serían considerados competentes para testificar, la experiencia de ser contrainterrogados, la experiencia de tener que enfrentar a su propio padre o madre en la corte. Esta es una situación triste y desalentadora para todos, especialmente para los niños encontrados. Bueno, y eso me lleva a la siguiente parte. Parece que, y hemos escuchado la versión de la fiscalía, ¿sabes? Al menos en la audiencia de la mamá, ella estaba llorando, como dándose cuenta, al parecer, de lo que se le estaba acusando. Y quiero decir, es simplemente una situación terrible. ¿Cuál sería la defensa en un caso como este, donde parece que, tienen las fotos, tienen a los niños que han dicho que no les gustaba la situación en la que estaban? ¿Cómo, como abogado defensor, cuál es el mejor enfoque a tomar en un caso como este? Bueno, creo que la defensa se basaría en el hecho de que estaban tratando de mantener a su familia unida, tratando de mantener a sus hijos juntos, que estaban tratando de mantenerlos seguros y controlados, por así decirlo. Los estaban manteniendo a todos en un solo lugar, los mantenían en una unidad que estaba cerrada con llave para que los niños no pudieran irse y para que nadie más pudiera tener acceso a ellos o hacerles daño. Lo sé, Chris, tú eres padre igual que yo, y pensar en encerrar a un niño en una bodega, especialmente a un bebé de 2 meses sin ningún adulto, sin ningún supervisor, sin ningún cuidador, es algo indescriptible o impensable. Pero creo que la defensa en este caso sería lo que mencionaste antes, que estos padres estaban haciendo lo mejor que podían, dadas las circunstancias que enfrentaban, con los recursos que tenían, y que estaban haciendo todo lo posible por estar cerca de sus hijos, mantenerlos a salvo y darles un techo de la única manera que podían o que sabían cómo hacerlo. Si esa es una defensa plausible o una que genere simpatía, eso dependerá, por supuesto, de quién determine los hechos. Sí, absolutamente. Porque creo que especialmente al ser padre, cuando tienes un bebé de 2 meses, te das cuenta de lo pequeño y vulnerable que puede ser un bebé de esa edad, lo que hace que esta historia resalte tanto. ¿Qué tan probable es que estos padres, me refiero, están enfrentando estos cargos, si fueran declarados culpables, que enfrenten tiempo en prisión? Bueno, creo que la prisión o cualquier sentencia de encarcelamiento dependería ciertamente del juez. Dependería de las circunstancias de un veredicto de culpabilidad, ya sea que se diera como parte de un acuerdo negociado o después de un juicio, ya sea un juicio ante un juez o un juicio con jurado. Y creo que las pautas de sentencia de Wisconsin entrarían en juego y cualquier historial previo, cualquier sentencia o condena previa de cualquiera de los acusados se tomaría en cuenta para determinar a qué se podrían enfrentar. Así que en este momento realmente no hay manera de saberlo hasta que veamos una decisión final en este caso y hasta que el juez tenga un expediente más completo de cada acusado para mostrar cuál es su historial criminal, si es que existe alguno. Veremos qué pasa. Mary y Bracha, es un gusto tenerlos en Law and Crime. Gracias por hablar de esta historia triste. Gracias, Chris. Gracias por invitarme. Eso es todo en On the Case por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.